Por ahí. Ahora sí, ¿cómo están? ¿Cómo, cómo van estos tiempos moviditos? A mí se me ha movido mucho todo. Así que a mí este espacio me hace muy feliz porque me reconecta, pero también la lectura de este libro, por segunda vez, está siendo muy movedora. Me he dado cuenta que está instaurando nueva información. Así que también les agradezco el que estén aquí, a todos los que están aquí presentes y a los que después nos van a escuchar en esta grabación del audio. Eso que hace el libro, y yo me di cuenta cuando lo leí la primera vez, se lo voy a comentar, es muy inconsciente. O sea, uno espera que algo te remueva y es muy paulatino y de repente uno se ve transformado. Es así de loco. Así que vamos a, después de esta introducción de reflexión, vamos a iniciar esta lectura. Estaba leyendo los comentarios y que la Anita María me saluda. Así que vamos a partir. Esta lectura vamos a continuar porque estamos en el capítulo número 15, que se llama El Instante Santo. A mí me costó mucho comprender esto, pero hoy que lo leo es tan obvio, pero vamos a ir poco a poco y vamos a continuar con la parte número 7, que se llama El sacrificio innecesario. Para los que están con el libro, hace tiempo no lo digo, pero esto en mi libro al menos está en la página 351. Y esto dice así: más allá de la débil atracción que la relación de amor especial ejerce, y empañada siempre por ella, se encuentra la poderosa atracción que el padre ejerce sobre su hijo. Ningún otro amor puede satisfacerte porque no hay ningún otro amor. Ese es el único amor que se da plenamente y que es plenamente correspondido. Puesto que goza de plenitud, no pide nada. Puesto que es totalmente puro, todos los que se unen a él lo tienen todo. Esto no es así en ninguna relación que el ego entabla, pues toda relación que el ego entabla es siempre especial. El ego entabla relaciones con el solo propósito de obtener algo y mantiene al dador aferrado a él mediante la culpabilidad. El ego, al ego le es imposible entablar ninguna relación sin ira, pues cree que la ira les gana amigos. No es eso lo que afirma, aunque eso es su propósito. Pero el ego cree realmente que puede obtener algo y conservarlo haciendo que otros se sientan culpables. Esta es la única atracción que ejerce, pero es una atracción tan débil que no podría sustituir si no fuese porque nadie se percata de ello. Pues el ego siempre parece atraer mediante el amor y no ejerce atracción alguna sobre aquellos que perciben que atrae mediante la culpabilidad. La enfermiza atracción que ejerce la culpabilidad tiene que ser reconocida como lo que es, pues al haberse convertido en algo real para ti, es esencial que la examines detenidamente y que aprendas a abandonarla, dejándote de interesar por ella.
Nadie abandonaría lo que considera valioso, pero la atracción de la culpabilidad es algo valioso para ti debido únicamente a que no has examinado lo que es y por lo tanto la has juzgado completamente a ciegas. A medida que la llevamos ante la luz, tu única pregunta será, ¿cómo es posible que jamás la hubiese podido desear? No tienes nada que perder si la examinas detenidamente, pues a una monstruosidad como esa no le corresponde estar en tu santa mente. Este anfitrión de Dios no puede estar realmente interesado en algo semejante. Dijimos anteriormente que el propósito del ego es conservar e incrementar la culpabilidad, pero de forma tal que tú no te des cuenta de lo que ello te ocasionaría. Pues la doctrina fundamental del ego es que te escapas de aquello que les haces a otros. El ego no le desea el bien a nadie. No obstante, su supervivencia depende de que tú creas que estás exento de sus malas intenciones. Te dice, por lo tanto, que si accedes a su anfitrión, te permitirá proyectar su ira afuera y de este modo te protegerá. Y así se embarca en una interminable e insatisfactoria cadena de relaciones especiales, forjadas con ira y dedicadas exclusivamente a fomentar tan solo la creencia descabellada de que cuanto más ira descargues fuera de ti mismo, más a salvo te encontrarás. Esa es la cadena que ata al Hijo de Dios a la culpabilidad y la que el Espíritu Santo quiere eliminar de tu santa mente. Pues esta infame cadena no tiene por qué estar aprisionando a aquel que Dios mismo ha elegido como su anfitrión, quien no puede invertirse a sí mismo en anfitrión del ego. En el nombre de su liberación y en el nombre de aquel que desea liberarle, examinemos más detenidamente las relaciones que el ego urde y dejemos que el Espíritu Santo las juzgue verdaderamente, pues es ineludible que si las examinas, se las ofrecerás gustosamente a Él. Lo que Él puede hacer de ellas, tú no lo sabes, pero estarás dispuesto a averiguarlo si primero estás dispuesto a percibir que lo que tú has hecho de ellas. De una forma u otra, toda relación que el ego entabla está basada en la idea de que sacrificándose a sí mismo, él se engrandece. El sacrificio, que él considera una purificación, es de hecho la raíz de su amargo resentimiento, pues preferiría atacar de inmediato y no demorar más lo que realmente desea hacer. No obstante, dado que el ego se relaciona con la realidad, entre comillas, tal como él la ve, se da cuenta de que nadie podría interpretar un ataque directo como un acto de amor. Más hacer sentir culpable al otro es un ataque directo, aunque no parezca serlo, pues los que se sienten culpables esperan ser atacados y habiendo pedido eso, se sienten atraídos por el ataque. En tales relaciones de mentes, la atracción de lo que no deseas parece ser mucho mayor que la atracción de lo que sí deseas, pues cada uno piensa que ha sacrificado algo por el otro y lo odia por ello. Eso, no obstante, es lo que cree que quiere.
no está enamorado del otro en absoluto, simplemente cree estar enamorado del sacrificio. Y por ese sacrificio que se impone a sí mismo, exige que el otro acepte la culpabilidad y que se sacrifique a sí mismo también. El perdón se hace imposible, pues el ego cree que perdonar a otro es perderlo. De la única manera en que el ego puede asegurar la continuidad de la culpabilidad que mantiene a todas sus relaciones intactas es atacando y negando el perdón. Sin embargo, tales relaciones tan solo dan la impresión de estar intactas, pues para el ego lo único que las relaciones significan es que los cuerpos están juntos. Esto es lo que el ego siempre exige y no objeta a dónde se dirige la mente o lo que piensa, pues eso no parece ser importante. Mientras el cuerpo esté ahí para recibir su sacrificio, él es feliz. Para él la mente es algo privado y el cuerpo es lo único que se puede compartir. Las ideas son básicamente algo sin importancia, salvo si con ellas se puede atraer o alejar el cuerpo de otro. Y ese es el criterio del que se vale para juzgar si las ideas son buenas o malas. Todo aquello que hace que el otro se sienta culpable y que le impida irse debido a la culpabilidad es bueno. Lo que lo libera de la culpabilidad es malo, pues en ese caso dejaría de creer que los cuerpos se pueden comunicar y por lo tanto se marcharía. El sufrimiento y el sacrificio son los regalos con los que el ego bendice toda unión. Y aquellos que se unen ante su altar aceptan el sufrimiento y el sacrificio como precio de su unión. En, en sus iracundas alianzas, nacidas del miedo a la soledad, aunque dedicadas a la perturbación, a la perpetuación de la misma, cada cual busca aliviar su culpabilidad, haciendo que el otro se sienta más culpable. Pues cada uno cree que eso mitiga su propia culpabilidad. El otro siempre parece estar atacándole e hiriéndole, tal vez con minucias, tal vez inconscientemente, mas nunca sin dejar de exigir sacrificio. La furia de los que se han unido en altar del ego es mucho mayor de lo que te imaginas, pues no te das cuenta de lo que el ego realmente quiere. Cada vez que te enfadas, puedes estar seguro de que has entablado una relación especial que el ego ha bendecido, pues la ira es su bendición. La ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. La culpabilidad es la única necesidad del ego. Y mientras te sigas identificando con él, la culpabilidad te seguirá atrayendo. Mas recuerda esto, estar en un cuerpo no es estar en comunicación. Y si crees que lo es,
te sentirás culpable con respecto a la comunicación y tendrás miedo de oír al Espíritu Santo al reconocer que su voz, tu propia necesidad, al reconocer en su voz tu propia necesidad de comunicarte. El Espíritu Santo no puede enseñar valiéndose del miedo. ¿Cómo iba a poder entonces comunicarse contigo mientras creas que comunicarse equivale a quedarte solo? Obviamente, es una locura creer que vas a ser abandonado si te comunicas verdaderamente. Sin embargo, son muchos los que creen esto, pues creen que sus mentes tienen que ser algo privado, o de lo contrario, las perderían, pero que si son únicamente sus cuerpos los que están juntos, sus mentes siguen siendo suyas. La unión de los cuerpos se convierte, por lo tanto, en una forma de mantener la separación de las mentes, pues los cuerpos son incapaces de perdonar. Solo pueden hacer lo que la mente les ordena. La ilusión de que el cuerpo goza de autonomía y de que es capaz de superar la soledad es tan solo un estratagema del ego para establecer su propia autonomía. Mientras creas que estar con un cuerpo es tener compañía, te verás obligado a tratar de reducir a tu hermano a su cuerpo y a confinarlo allí mediante la culpabilidad. Y te sentirás a salvo en la culpabilidad y en peligro cuando te comunicas. Pues el ego siempre enseña que la soledad se supera mediante la culpabilidad y que la comunicación es la causa de la soledad. Y a pesar de la evidente demencia de esta lección, son muchos los que le han aprendido. El perdón radica en la comunicación tan inexorablemente como la condenación radica en la culpabilidad. La función docente del Espíritu Santo consiste en enseñar que la comunicación es la salvación a aquellos que creen que es condenación. Y Él llevará a cabo su función, pues el poder de Dios en Él y en ti están unidos en una relación real tan santa y tan poderosa que puede superar incluso esa creencia sin temor alguno. A través del instante santo es como se logra lo que parece ser imposible, haciendo que resulte evidente que no lo es. En el instante santo, la culpabilidad no ejerce ninguna atracción, puesto que se ha reanudado la comunicación, y la culpabilidad, cuyo único propósito es interrumpir la comunicación, no tiene ningún propósito en él. No hay nada en el instante santo que esté oculto, ni hay en él pensamientos privados. El estar dispuesto a entablar comunicación atrae a la comunicación y supera la soledad completamente. Con esto, el completo perdón se consuma, pues no hay ningún deseo de excluir a nadie de tu compleción. Al reconocer de súbito cuán importante es el papel que todos juegan en ella, bajo la protección de tu plenitud, se invita a todo el mundo y se le da la bienvenida. Y comprendes que tu compleción es la de Dios, cuya única necesidad es que tú seas completo. Pues tu compleción hace que cobres conciencia de que formas parte del ámbito de Dios. Y en ese momento
es cuando te experimentas a ti misma tal como fuiste creado y tal como eres. Así finaliza esta parte número 7, que habla del sacrificio innecesario. Y aquí une lo que hacemos todos inconscientemente cuando entablamos relaciones de cualquier tipo, ya sea con un hijo, con una pareja, con un jefe, con un amigo, con un vecino, con un desconocido. El ego, cuando establece relaciones especiales, siempre busca algo, como conseguir algo, un objetivo. Y detrás de ese objetivo está el miedo a la soledad. Aquí nos dice el tiro. Entonces usa el hacer sentir, entre comillas, culpable al otro, que no es decir, yo te estoy diciendo tú eres culpable, no, sino que es esa sensación que tenemos muchos del compromiso que tenemos con un otro, por la razón que sea. Y cuando hacemos cosas desde ese compromiso, por ejemplo, por no hacer sentir mal al otro, porque en realidad soy yo la que se va a sentir mal si no lo hace, porque creo que si no lo hago me voy a culpabilizar de algo. Y después yo le digo, por tu culpa me pasó esto, ¿no? Por tu culpa hice esto. Eso es algo que hacemos muy automático, que tenemos instaurado en nuestra forma de relacionarnos. Aquí nos destapa esa realidad, haciéndonos ver cómo opera el ego a través de la culpabilidad y el sacrificio. Cuando creemos que entablar una relación nos va a demandar sacrificio, o sea, hacer cosas que no queremos hacer, o incluso no decir cosas para no alejar al otro, es porque estamos en ese miedo a la soledad y estamos en una relación especial que solo el ego ha entablado, buscando algo, buscando esa compañía. Y aquí nos habla también del cuerpo. Creo que el tema de cuerpo fue lo que a mí más me costó integrar y comprender, que no somos un cuerpo y que la comunicación no es de los cuerpos, sino que es de nuestras mentes. Lo que realmente somos es una idea de Dios, o sea, un pensamiento. Así que como Él nos creó a imagen y semejanza, como Él es una mente que nos piensa desde el amor, nosotros también somos una mente. Em, Creer que somos el cuerpo nos hace pensar que tener al otro al lado cerca, eso es estar en compañía, ¿no? Sin embargo, eh, nuestro, nuestra realidad no es eso. Por eso nos duele tanto cuando alguien se aleja, alguien se va de viaje o vuelve. Pensamos que perdemos un contacto y una comunicación que en realidad es eterna y no se puede romper con el hecho de que el otro se aleje físicamente, incluso en la muerte. Me disculpan porque tengo el perrito de mi vecina ahí ladrando, a León. Pero poco a poco y pasito a paso tenemos que empezar a darnos cuenta de que eso no es así, de que nuestra unión no tiene que ver con la cercanía física de los cuerpos y que no importa físicamente dónde estemos, si en este plano o en otro, o si en este territorio o en otro, si esa comunicación no se pierde porque somos uno, estamos en unión con Dios. Eh, pero claro, explicarlo en palabras es absurdo a la mente, porque como en este plano de la materia no lo experimentamos así, nos basamos en humanizar y en personificar todo, ¿no?
De hecho, personificamos a Dios, lo creemos un señor de barba, ¿no? Y lo vemos hombre más encima. Entonces salir poquito a poco de esos paradigmas, de saber que hay algo que todavía no soy capaz de comprender desde mi mente intelectual respecto a cómo, a quiénes somos y cuál es nuestra verdadera relación entre nosotros. ¿Ya? Quizás hacer ese ejercicio poquito a poco y ver en el otro esa unión, yo le llamo innata, es como evidente que hay más allá de nuestros cuerpos. Yo después de haberme hecho consciente lo he vivido en muchas ocasiones y siento que con esa conexión que hay detrás, esa comunión, que es comunicación y conexión para mí, eh, con un otro, al verlo físicamente, eh, se me ha develado la conexión que hay detrás de ese encuentro físico. eh, y es muy potente. Así que vamos a ir continuando para no alargarnos más con este punto. Eh, Como les dije la semana pasada, de aquí en adelante este texto, o Jesús en particular, se pone muy directo y sin rodeos, y se pone un poco difícil para mí, porque yo lo sentía muy duro, demasiada honestidad para mí. Así que si les pasa lo mismo, no hay problema, nos va a doler y nos va a decir, pero ¿cómo habla de esto? ¿Y cómo nos dice esto? Porque aquí ya no hay parábola, ya no hay frases ni mensajes encubiertos. Esa es la particularidad que tiene este libro desde mi punto de vista. Así que vamos con la parte número 8, que se llama La única relación real. Vamos a ver qué es. Y dice así: el instante santo no es un sustituto de tu necesidad de aprender, pues el Espíritu Santo no puede dejar de ser tu maestro hasta que el instante santo se haya extendido mucho más allá del tiempo. A fin de llevar a cabo su tarea docente, él, el Espíritu Santo, tiene que valerse de todo lo que hay en este mundo para tu liberación. Tiene que aprovechar cualquier señal o indicación de que estás dispuesto a aprender de él lo que es la verdad. No se demore en utilizar cualquier cosa que le ofrezcas en favor de eso. Su interés por ti y el cuidado que te profesa son ilimitados. En vista del miedo que tienes del perdón que él percibe, con la misma claridad con la que sabe que el perdón libera, él te enseñará a recordar que el perdón no conlleva ninguna clase de pérdida, sino que por el contrario, es tu salvación. Y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Escúchale gustosamente y aprende de él que no tienes necesidad de relaciones especiales en absoluto. Lo único que buscas en ellas es aquello que desechaste. Y a través de ellas nunca podrás aprender el valor de lo que desechaste, lo cual, sin embargo, sigues anhelando con todo tu corazón. Unámonos para hacer que el instante santo sea lo único que hay, al desear que sea lo único que hay. El Hijo de Dios tiene tanta necesidad de que estés dispuesto a tratar de lograr esto, que es imposible concebir una necesidad mayor.
contempla la única necesidad que Dios y su Hijo comparten y que quieren satisfacer juntos. No estás solo en esto. La voluntad de tus creaciones te llama para que compartas tu voluntad con ellas. Por lo tanto, dale la espalda a la culpabilidad en paz y dirígete hacia Dios y hacia tus creaciones. Relaciónate únicamente con lo que nunca te abandonará y con lo que nunca podrías abandonar. La soledad del Hijo de Dios es la soledad de su Padre. No rechaces la conciencia de tu compleción, ni procures restituirla tú mismo. No tengas miedo de poner la redención en manos del amor de tu Redentor. Él no te fallará, pues viene de parte de uno que no puede fallar. Acepta tu sensación de fracaso como una simple invocación con respecto a quien eres, pues el santo anfitrión de Dios se encuentra más allá de todo fracaso y nada que su voluntad disponga puede ser negado. Estás eternamente en una relación tan santa que invoca a todo el mundo a escaparse de la soledad y a unirse a ti en tu amor. Y todo el mundo tiene que buscar el lugar donde estás y encontrarte allí. Piensa en esto por un instante. Dios te dio la filiación para asegurarte tu perfecta creación. Ese fue su regalo, pues tal como Él no se negó a darse a sí mismo a ti, tampoco se negó a darte su creación. Todo lo que jamás fue creado es tuyo. Tu única relación es la relación que tienes con todo el universo. Y ese universo, al ser de Dios, está mucho más allá de la mísera suma de todos los cuerpos separados que percibes, pues todas las partes del universo están unidas en Dios a través de Cristo, donde se vuelven semejantes a su Padre. Cristo sabe que Él no está separado de su Padre, quien constituye su única relación, en la que Él da tal como su Padre le da a Él. El Espíritu Santo es el intento de Dios de liberarte de lo que Él no entiende. Y por razón del origen del intento, éste no puede fracasar. El Espíritu Santo te pide que respondas tal como Dios lo hace, pues quiere enseñarte lo que tú no entiendes. Dios responderá a toda necesidad, sea cual fuere la forma en que éste se manifieste. El Espíritu Santo, por consiguiente, mantiene este canal abierto para recibir la comunicación de Dios en ti y la tuya en Él. Dios no entiende tu problema de comunicación, pues Él no lo comparte contigo. Tú eres el único que cree que es comprensible. El Espíritu Santo sabe que no lo es, y sin embargo, lo entiende porque tú lo inventaste. La conciencia de lo que Dios no puede saber y de lo que tú no entiendes reside únicamente en el Espíritu Santo. Su santa función consiste en aceptar ambas cosas y al eliminar de ellas todo elemento de desacuerdo, unirlas en una sola. Él hará eso porque esa es su función. Deja, por lo tanto, lo que a ti te parece imposible en manos de aquel
que sabe que sí es posible, toda vez que esa es la voluntad de Dios y permite que aquel cuyas enseñanzas son solo en favor de Dios te enseñe el único significado de las relaciones. Pues Dios creó la única relación que tiene significado y esa relación es la relación que Él tiene contigo. Así termina la parte 8, la única relación real, que aquí al final nos dice que es la única relación real, es la que Dios tiene con nosotros. Ya, así de simple y sencillo. Pero quiero leerles algo muy potente. Yo creo que lo tengo aquí subrayado por eso, porque está subrayado en mi libro, que fue cuando realmente comprendí lo que era el perdón. Y dice muy claramente, y te enseñará a sí mismo que perdonando completamente, es decir, aquí te explica qué es perdonar completamente. Dice, reconociendo que no hay nada que necesite ser perdonado, quedas completamente absuelto. Y esa es una de las grandes enseñanzas de este libro, que el perdón en realidad no perdona nada porque no hay nada que perdonar. ¿Por qué? Porque la culpabilidad no existe, el pecado no existe y el Hijo de Dios es tan perfecto como Él. Entonces tú dices, ¿y qué hago con todo lo que me pasa, con todo lo que me hacen, con todo lo que yo veo como un pecado? Perdonarlo, saber que no hay nada que perdonar, que solo el pecado, cuando lo define aquí, recordémoslo esto, es un error de pensamiento que lleva a acciones erróneas, obviamente, pero que en realidad eso ni siquiera existe. Hay una parte en el libro que te dice muy claramente que el miedo no existe, porque te dice no puedes. Hay una parte de la Biblia, yo nunca he leído la Biblia, debo confesarlo, ni los evangelios, ni nada por el estilo, pero sé por ahí que existe que no puedes obedecer a dos amos, ¿no? O llevar dos ropajes distintos. Y habla de eso, de ese miedo y de ese amor. Pero aquí en el libro hay una parte que te dice, pero además solo uno de ellos es real. Así que empecemos a contemplar nuestros miedos y a saber que no son reales, porque si lo analizamos un poco más con la mente pragmática, ningún miedo es real porque ningún miedo está basado en algo que esté sucediendo ahora, sino que es algo que pensamos que puede suceder. Entonces, ese es el error de pensamiento. Y eso vendría a ser lo que califica como un pecado, que en realidad, como no existe ese futurismo, ese pensamiento que va a ocurrir en el futuro, posiblemente, no hay nada que perdonar. Cuando hay un acto eh, que nos hace daño de parte de un otro, en apariencia, debemos comprender que es solo una muestra de nuestra realidad, porque esa la creamos nosotros. Entonces, ¿qué en realidad tengo que perdonar? ¿Qué hay en mí que estoy viviendo y atrayendo a mí este tipo de situaciones y este tipo de situaciones? Ahí hay una relación especial, ¿no? Con un cierto individuo o persona que algo nos está mostrando que nosotros todavía hay culpabilidad, todavía hay la creencia en el sacrificio y que nos estamos relacionando con él desde un lugar que no existe. Eh, Esto es práctica. Lo que les estamos leyendo aquí, lo que yo les digo, es pura teoría, es puro bla bla. Y sin práctica, esto no se hace humano, no se hace carne. Por eso este libro trae lecciones, una para cada día, para que todo esto que estamos leyendo lo podamos llevar a la práctica y se vuelva algo tan
innato en nosotros, tan eh, que sea, finalmente aquí te dice, hagamos que el instante santo sea lo único que exista. O sea, se hace que cada instante de tu vida, momento a momento, sea santo. ¿Por qué? Porque tú ya te santificaste, ya comprendiste, ya vives todo de otra manera. Y, y es un poco así como funciona. Pero esto es práctica. Sin la práctica, sin comenzar a usar mi vida y mis situaciones para practicar esto que se dice aquí, no hay efecto, no hay cambio, no hay transformación, no hay liberación, no hay salvación. Vamos a usar las palabras del libro. Así que vamos a leer la parte número 9, alcanzamos. Dice, y se titula El instante santo y la atracción de Dios. Vamos a ver qué nos prepara aquí. Dice, tal como el ego quiere que la separación que tienes de tus hermanos se limite a sus cuerpos, de igual modo el Espíritu Santo quiere liberar tu visión para que puedas ver los grandes rayos que refulgen desde ellos, los cuales son tan ilimitados que llegan hasta Dios. Este cambio de percepción a la visión es lo que se logra en el instante santo. Mas es necesario que aprendas exactamente lo que dicho cambio entraña, para que por fin llegues a estar dispuesto a hacer que sea permanente. Una vez que estés dispuesto, esta visión no te abandonará nunca, pues es permanente. Cuando la hayas aceptado como la única percepción que deseas, se convertirá en conocimiento debido al papel que Dios mismo desempeña en la expiación, pues es el único paso en ella que Él entiende. Esto, por lo tanto, no se hará de esperar una vez que estés listo para ello. Dios ya está listo, tú no. Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son. Pues es imposible que reconozcas que lo que crees que quieres no te ofrece absolutamente ninguna gratificación. El cuerpo es el símbolo del ego, tal como el ego es el símbolo de la separación. Y ambos no son más que intentos de entorpecer la comunicación y por lo tanto de imposibilitarla. Pues la comunicación tiene que ser ilimitada para que tenga significado, ya que si no tuviese significado, te dejaría insatisfecho. La comunicación sigue siendo, sin embargo, el único medio por el que puedes entablar auténticas relaciones, que al haber sido establecidas por Dios, son ilimitadas. En el instante santo, en el que los grandes rayos reemplazan al cuerpo en tu conciencia, se te concede poder reconocer los que son las relaciones ilimitadas. Mas para ver esto, es necesario renunciar a todos los usos que el ego hace del cuerpo y aceptar el hecho de que el ego no tiene ningún propósito que tú quieras compartir con él. Pues el ego quiere reducir a todo el mundo a un cuerpo para sus propios fines. Y mientras tú creas que el ego tiene algún fin, elegirás utilizar los medios por los que él trata de que su fin se haga realidad. Mas esto nunca tendrá lugar. Sin embargo, debes haberte dado cuenta de que el ego, cuyos objetivos son absolutamente inalcanzables, luchará por conseguirlos con todas sus fuerzas.
y lo hará con la fortaleza que tú le has prestado. Es imposible dividir tu fuerza entre el cielo y el infierno, o entre Dios y el ego, y liberar el poder que se te dio para crear, que es para lo único que se te dio. El amor siempre producirá expansión. El ego es el que exige límites, y esto representan sus exigencias de querer empequeñecer e incapacitar. Si te limitas a ver a tu hermano como un cuerpo, que es lo que harás mientras no quieras liberarlo del mismo, habrás rechazado el regalo que él te puede hacer. Su cuerpo es incapaz de dártelo y tú no debes buscarlo a través del tuyo. Entre vuestras mentes, no obstante, ya existe continuidad y lo único que es necesario es que se acepte su unión para que la soledad desaparezca del cielo. Solo con que le permitas al Espíritu Santo hablarte del amor que Dios te profesa y de la necesidad que tienen tus creaciones de estar contigo para siempre, experimentarías la atracción de lo eterno. Nadie puede oír al Espíritu Santo hablar de esto y seguir estando dispuesto a demorarse aquí por mucho más tiempo, pues tu voluntad es estar en el cielo, donde no te falta nada y donde te sientes en paz, en relaciones tan seguras y amorosas que es imposible que en ellas haya límite alguno. ¿No desearías intercambiar tus irrisorias relaciones por esto? Pues el cuerpo es insignificante y limitado, y solo aquellos que desees ver libres de los límites que el ego quisiera imponer sobre ellos pueden ofrecerte el regalo de la libertad. No tienes la mayor idea de los límites que le has impuesto a tu percepción ni de toda la belleza que podrías ver. Por esto, pero recuerda esto, la atracción de la culpabilidad es lo opuesto a la atracción de Dios. La atracción que Dios siente por ti sigue siendo ilimitada, pero puesto que tu poder es el suyo y por lo tanto tan grande como Él, de Él, como tan grande como el de Él, puedes darle la espalda al amor. La importancia que le das a la culpabilidad se la quitas a Dios y tu visión se torna débil, tenue y limitada, pues has tratado de separar al Padre del Hijo y de limitar su comunicación. No busques la expiación en mayor separación, ni limites tu visión del Hijo de Dios a lo que interfiere en su liberación y a lo que el Espíritu Santo tiene que hacer para liberarlo, pues es su propia creencia en la limitación lo que lo ha aprisionado. Cuando el cuerpo deje de atraerte, ya no le concederás ningún valor como medio de obtener algo. Dejará de haber entonces interferencia en la comunicación y tus pensamientos serán tan libres como los de Dios. A medida que le permitas al Espíritu Santo enseñarte a utilizar el cuerpo solo como un medio de comunicación y dejes de valerte de él para fomentar la separación y el ataque, que es la función que el ego le ha asignado, aprenderás que no tienes necesidad del cuerpo en absoluto. En el instante santo no hay cuerpos y lo único que se experimenta es la atracción de Dios. Al aceptarla,
como algo completamente indiviso te unes a Él, por completo, en un instante, pues no quieres imponer ningún límite en tu unión con Él. La realidad de esta relación se convierte en la única verdad que jamás podrías desear. Toda verdad reside en ella. Y así termina esta parte número 9 del capítulo 15, donde, mire, va haciendo una analogía un poco con lo que está pasando hoy en el mundo. Si nos ponemos a hacer un análisis de lo que aquí nos dice Jesús, ¿qué otra cosa sino el ego y la creencia en los cuerpos crea las guerras, ¿no? En esa gran separación, en no reconocernos y no reconocer al otro, como esos rayos que habla aquí, esos rayos de luz que reemplazan al cuerpo, esos grandes rayos de luz nos dicen aquí. Cuando seamos conscientes realmente de lo que somos y lo que estamos haciendo aquí, en este territorio, en este planeta, eh, vamos a dejar de diferenciarnos y de separarnos, que es lo que genera la distorsión en las mentes respecto a la posesión, ¿no? De territorios, de ideologías, de creencias, de creer que hay un dogma, una religión o lo que sea que nos hace diferente y nos separa. Eso es el ego en su máxima expresión. Y hoy lo que sucede en el mundo no es ajeno a nosotros por muy lejos que esté sucediendo, porque es el reflejo, de alguna forma, energéticamente, todos estamos contribuyendo de alguna manera en eso, a que todavía no somos capaces de dejar de vernos como cuerpos, ir más allá de ello y comprender que hay una unidad, una comunicación que nunca se ha perdido y que necesitamos restablecer. Es como desenchufamos el wifi, por favor, conectémoslo. Salir de los paradigmas no es otra cosa que dejar de creer que la culpabilidad y el sacrificio existen, de que yo tengo la razón y tú no, dejar de ser arrogantes, ¿no? De que mi idea o mi ideología es mejor que la otra. Hoy día leí en un libro que estoy leyendo algo relacionado con lo que les conté en el audio pasado, que me había pasado, que yo hablándole a Dios, diciéndole hoy, ¿cuánto me cuesta decir todavía la palabra Dios? Y hoy en el libro leí y decía, porque en ese momento cuando yo estaba ahí haciendo esa reflexión con Dios, yo sentí que Dios se rió mucho de eso. Y hoy decía, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Es un proverbio. Porque la vida es tan, y vamos a usar la palabra que ese libro que estoy leyendo propone empezar a usar más, es tan inconmensurable, es tan ilimitada. Somos rayos tan grandes de luz que llegamos hasta Dios, que ver la pequeñez en una guerra es tan doloroso. Así que desde nuestro lugar y desde este espacio de lecturas para volver al amor, a lo inconmensurable, dejemos de contarnos historias y empecemos a vivir y a ser quienes somos. Ese es nuestro gran aporte para que todo lo que vaya surgiendo en nuestra realidad sea realmente lo que queremos que sea y no lo que el sacrificio y el dolor y la culpabilidad
nos presenta momento a momento, ¿no? Así que desde nuestro lugar, desde esta corporalidad, hacer ese trabajo de liberar nuestras mentes de pensamientos culposos y culpables hacia otros, del sacrificio y de la separación, es lo que nos va a sacar de las guerras en este planeta. Mientras eso no lo hagamos con nosotros mismos, va a ser imposible. Eh, Así que dejemos de culpar a los israelitas, a los palestinos, a los terroristas, a los que estén allá cumpliendo un rol para mostrarnos esto y empecemos a purificar nuestros pensamientos y a ver la luz también que hay en esas personas que están ahí, tanto víctimas como victimarios. Somos la víctima y somos el victimario. Eso lo decía Krishnatan. Ya, besitos a todos. Hasta aquí hoy la lectura. Gracias por estar aquí, por escuchar. A los que estamos en vivo y a los que nos van a escuchar en otro momento de este tiempo, en la grabación. Nos vemos el próximo martes y a practicar, a practicar. Esa es la misión. Un besito, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, Clau, gracias. Me sumé al último. Besitos. Chao, chao. Chao.